Recuperamos la comunicación. A ver. Está en línea Guido Agostinelli, lo presentaba hoy, licenciado, economista, empresario, docente universitario y escritor argentino, autor de Falacias Libertarias. Agostinelli, ¿cómo le va? Buen día. Aquí de este lado lo saluda Walter Ayala, estoy con mi compañero Galo Trinidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen Bien. día. Bueno, queremos hablar de los aumentos, ¿no? Este golpe al bolsillo, este titulito que ya últimamente viene siendo muy común, ¿no? Durante todos estos meses, luz, gas, prepagas, biocombustibles, todos estos aumentos que autoriza el gobierno. Hablábamos hace un rato nada más como para poner en contexto de las mentiritas del gobierno, que tiene que ver con un artículo que ha sacado el Destape, no sé si lo vio, que tiene que ver con respecto a estas mentiras del superávit energético, de la inflación, del déficit cuasi fiscal, superávit financiero, primario y demás, ¿no? Pero atrás de todo esto está lo otro que es más grave, que parece ser que no cuenta, que son estos aumentos de los cuales ya le estaba comentando, ¿no? Luz, gas, biocombustibles. Sí, a ver, a mí me parece que con los aumentos justamente la trampa en la que se entra y porque uno ve que no alcanza a fin de mes es porque en realidad la ponderación que tiene en la medición del INDEC, lo que es electricidad y gas, por ejemplo, es del 1% aproximadamente. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Aumenta muchísimo la electricidad, aumenta muchísimo el gas, aumenta muchísimo también el transporte y en la medición de la inflación da un peso muy bajo. Entonces, la inflación viene a la baja. Esto sobre todo para la gente que nos escucha, capaz que dice, ¿cómo puede ser que la inflación esté dando 3%, incluso están pronosticando un poco menos de 3%, y en realidad a mí me aumentan los servicios en forma muy marcada, ¿no? Y esto se debe a cómo se mide la inflación. Entonces, y es parte, y esto porque no es algo secundario, sino que es parte del relato del gobierno, porque como la inflación da la baja, lo que ocurre es que el gobierno después dice que los salarios reales aumentan, ¿no? Con lo cual está claro que cuando uno ve lo que le queda en el bolsillo a fin de mes, eso no es cierto, ¿no? Así que me parece que eso es importante. Con respecto al déficit energético, está muy marcado. En el verano tendríamos aproximadamente, yo no leí la nota del Destape, pero digo lo último que había visto yo, es que daba un desfasaje de 2.500 kilovatios que nos faltarían para llegar a abastecer la demanda que va a haber en verano. Sí. O sea que eso habla de un problema bastante grave, ¿no? O sea, que en realidad, una vez más, lo que lo puede salvar al gobierno es que se caiga todavía más el consumo de electricidad porque la actividad no repunta. Pero si algo repuntase la actividad, estamos en problemas serios, ¿no? ¿Aumentaría otra vez la inflación? Claro, sí, desde ya. La inflación es producto de la gran recesión que tenemos. A ver, esto es algo bastante de manual. Digo, si nosotros tenemos algún negocio, algún comercio en el cual aumentó la luz, el gas, como bien vos marcabas al comienzo, y no está aumentando los precios porque no tiene demanda, ¿qué es lo que va a pasar si la demanda se le reactiva? O sea, naturalmente va a volver a ajustar sus precios. Sí. Entonces, la inflación está a la baja, pero con pinzas, ¿no? O atado con alambre. O sea que, a ver, para que más o menos se entiendan, un repunte de la economía haría que otra vez haya repunte inflacionario. Sí, hay dos grandes factores que pueden hacer que haya un repunte inflacionario. Ese, y el otro factor es salir del cepo, ¿no? O sea, que el dólar se vaya para arriba. Por eso el gobierno no quiere, digamos. El gobierno parece que cada vez hay más indicios de que no va a quedar por lo menos hasta las elecciones intermedias. O sea que estamos hablando de que el año que viene no tendríamos salida del cepo, salvo que sea el cierre del año. Y bueno, y con respecto al repunte económico, desde mi punto de vista, puede ser que matemáticamente dé cierto repunte. Vos sabés que la actividad económica se mide por todos los sectores, ¿no? Entonces, si tenés un sector minero, un sector extractivista que crece su actividad, lo que hace es que matemáticamente te da un crecimiento general, que eso es lo que está mostrando el gobierno, ¿no? Sí. Pero en la actividad industrial da una caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ocurrir una reactivación sin que se reactive la inflación y depende de qué sectores reactive, vamos a decirlo así. Pero si se reactiva la actividad comercial, la actividad industrial, va a haber un repunte de la inflación. No decimos que tiene que ser un repunte escandaloso porque la actividad ya está bastante deprimida, pero sí puede haber un repunte en los índices de inflación. O sea, no es que nos vamos a quedar estáticos por debajo del 3%, ¿no? Galo. Claro, lo que pasa es que acá tenemos que tener en cuenta que la inflación baja porque es una ecuación lógica teniendo en cuenta, digamos, la recesión que hay en la producción sobre todo y en el poder adquisitivo de la gente.
En cuanto vuelva un poquito esto, eso se va a desarmar otra vez y el gobierno lo que quiere es justamente mantener la plaza seca para que no haya consumo, porque eso es lo que quiere evitar. El consumo es lo que él pretende, el gobierno pretende, de que no se active para que no se active la demanda, ¿no? Sí, sí, correcto. Por eso pienso que si hay alguna clase de reactivación, va a ser y esto lo vengo diciendo desde el comienzo del gobierno de Milei, va a ser muy tenue. No. Este crecimiento en B, fíjense que hasta ni en el relato del gobierno siguen diciendo que va a haber un crecimiento en B corta, esta cuestión de que caímos fuerte y subimos fuerte, ¿no? Ujú. Ya no existe eso, ¿no? De hecho, uno cuando ve los indicadores ve más un serrucho, o sea, meses que va un poquito mejor, meses un poquito peor y muy tenue, muchísimo más tenue que la caída abrupta que tuvimos en diciembre y enero, ¿no? Claro. Entonces me parece que el gobierno no puede, digamos, el crecimiento en B no es posible, por lo menos para los intereses del gobierno, que es mantener la inflación a la baja, que pareciera el gran objetivo, ¿no? Y creo que Encapricharse. esto también, Claro. sí, y esto también hay que entenderlo. El problema no es ni nunca fue, de hecho yo tengo una nota en Página 12 hace muchos años diciendo esto, que estamos entrando en una trampa de ver que la inflación es el problema número uno cuando no lo es. Porque hay innumerable cantidad de países, y Latinoamérica sabe mucho de eso, en que tenés nivel de inflación baja, pero el nivel de precios es muy alto comparado con tu salario. Entonces, Claro. si vos no tenés más inflación, supongamos que sea muy exitoso y erradique la inflación, y hay cosas que yo dudo que lo pueda hacer, por lo menos en el corto plazo, y por lo menos si intenta que la economía crezca, eso va a ser muy difícil, como venimos repasando. Pero supongamos que lo haga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en realidad lo que más le debería preocuparle al laburante es cuánto gana y cuánto gasta, ¿no? O sea, cuáles son sus ingresos y si esos ingresos le permiten tener una vida digna. Entonces, si no tenemos inflación, pero no puedo tener una vida digna por lo que salen los precios de los productos, me parece ¿Para qué me sirve, no? que no tiene ningún sentido. Bueno. Sí, ok, combatimos la inflación, pero no podemos ir a hacer las compras al supermercado ni tener una vida digna, ¿no? Claro. Ahora, Guido, hay otro reporte que hace el gobierno que tiene que ver con el superávit, con la balanza comercial. También hay muchas dudas sobre esto porque las exportaciones, al no haber producción justamente, no son tan activas como las importaciones. Sí, correcto, ¿no? Ese es el otro gran frente, digamos, o sea, a ver, nosotros entendemos que el gran problema de Argentina es la falta de dólares, ¿no? Milei lo que ha hecho es tratar de sortear esto al inicio de la gestión, en algo que se analiza poco, que es con este bono BOPREAL, ¿no? En el cual no permitía el pago de importaciones de deudas anteriores. Entonces eso le permitió tener un ingreso de dólares muy grande en el primer semestre. Pero ahora lo que va a encontrar es cada vez más dificultad. Vos fíjate que si nosotros seguimos con este nivel de inflación, por más de que sea relativamente bajo, y tenés la quita del impuesto país a las importaciones a partir de diciembre, según lo que declaró el gobierno, o sea, a partir del 31 de diciembre, lo que vas a tener es que a partir de enero tendrías que tener una gran cantidad de productos importados. Y las exportaciones vos no de hecho, para ser más puntual, digamos, hay empresas que actualmente son importadoras y lo que están haciendo es esperar a enero. Pues si vos me prometés que me bajás un impuesto hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? No importas ahora e importás en enero porque lo querés pagar a un menor costo. Entonces, va a haber muchas importaciones a partir del año que viene. Esto sí cumple el gobierno con la quita del impuesto país, que yo creo que sí, que lo va a cumplir, ¿no? Entonces, va a haber muchas importaciones el año que viene y las liquidaciones de las exportaciones con este tipo de cambio van a tener ciertas dificultades. Entonces, me parece que sobre todo de enero hasta abril, cuando empieza más la cosecha gruesa, va a ser un momento en el cual va a haber una demanda muy grande de dólares. Ahora, el gobierno está especulando con que ingresaron dólares por el blanqueo. Bueno, ahí hay que ver cómo da toda esa ecuación. Pero me parece que el problema central sigue siendo y va a seguir siendo la falta de dólares de Argentina, ¿no? Esto no es por culpa de Milei, ¿no? Claro, esto es un problema que tenemos hace muchos años. Mucho. Claro. Sí. Pero, ahora, lo que yo quería conocer era, con respecto al riesgo país, sabemos que el riesgo país sigue bajando, el precio del dólar también, creo que se perdió casi 50 pesos, creo que ha bajado entre antes de ayer y ayer, si no me equivoco, si no escuché mal, no leí mal. Sí. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a ver, eso tiene varias explicaciones. A mí me parece que la que representa más toda la explicación es la estabilidad que se da mediante el blanqueo en el gran ingreso de cantidad de dólares que se blanquearon. 18.000 millones de dólares para Argentina es muchísimo dinero, lo cual estabiliza lo que son la oferta de dólares. O sea, el sistema, si vos
pretendés especular con que el dólar va a subir y en realidad te entra una avalancha de 18.000 millones de dólares, decís, bueno, va a ser difícil que este tipo de cambio se mueva. Entonces a mí me parece que ahí corre la cuestión de que hay más oferta de dólares y a su vez la especulación que conlleva eso, ¿no? Quienes ven los datos dicen, bueno, no voy a jugar contra el dólar, sino que voy a pensar que el dólar se va a apreciar. Así que a mí me parece que el gobierno, de hecho me parece un buen dato el que obtuvo el gobierno del blanqueo, después podemos ver si moralmente está correcto que haya blanqueos como los que plantea siempre o tanto Milei o Macri, pero digo, en resultados económicos el resultado fue bueno. Ahora el gran desafío del gobierno es retenerlo, porque acordémonos que fue bueno porque justamente es muy laxo este blanqueo, ¿no? Menos de $100.000 no tenés que pagar nada, claro. Lo depositas en una cuenta en el banco. Bueno, ahora esos dólares ahí como están pueden salir ante cualquier cimbronazo en el exterior o en Argentina, pueden hacer que esos dólares se vayan y entonces así como tenemos esos dólares se pueden ir y se puede disparar el tipo de cambio. O sea, eso es una posibilidad que siempre puede existir. No es que compraron 18.000 millones de dólares en propiedades, no sé, o en algo que no lo puedo vender. Sí, es plata ajena. Son dólares ajenos, digamos. Es el gobierno lo utiliza. Claro, sí, son dólares. Como para tener superávit, pero en realidad. Pero son de los claro. Sí. Ahora, se habla también de que ahí también está lo del campo, ¿no? De la liquidación. Por eso porque ayer escuchaba que decía hay mucho silo bolsa por ahí, o sea que no todo están largando. Sí, yo creo que ahí el campo va a ver qué es lo que ocurre. A mí me parece que justamente, también el mecanismo y me parecía mal también en el gobierno anterior, el mecanismo de prometer devaluaciones al campo para que liquide, me parece una práctica que no está bien, porque entras en una lógica de especulación donde siempre te pide más devaluación, ¿no? Entonces me parece que en ese punto el gobierno está bien en que se plantee y que diga, bueno, el tipo de cambio se va a mantener así, tenés que liquidar porque yo no te voy a devaluar. Me parece que en ese aspecto está bien. A ver, yo escribí un libro de falacias libertarias criticando justamente todo lo que las premisas del gobierno, ¿no? Pero estoy tratando de hacer un análisis ecuánime, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, lo que me parece del gobierno es que en ese aspecto, con respecto al campo, uno no puede entrar en una lógica de que te pidan devaluación, uno devalúe para el campo, y entonces cada vez te piden más devaluación, porque ¿cuál es el límite, no? Entonces, en ese caso, el gobierno lo que está haciendo es tratando de aguantar, ya que tiene este ingreso de dólares, y decir, bueno, si no querés liquidar, no liquides, pero vas a tener que terminar liquidando. Claro. Y el campo pareciera que al final termina cediendo. Es cierto que siempre hay retenciones de silo bolsa, pero eso es una práctica ya habitual en el campo, pero me parece que si el gobierno convence a todos de que esto va a durar mucho tiempo, el campo va a tener que liquidar. Bien, bueno, agradecemos un montón su tiempo, Guido, muy amable. No, les agradezco a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Hasta luego.